Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como ya lo oramos por el poder del Espíritu de nuestro Señor que Él ha hecho morar en nosotros, ¿verdad? Y nos guía y nos lleva y nos empuja, nos enseña, nos muestra. El Espíritu hace muchas cosas en nuestras vidas y gracias a Él estamos aquí convocados y reunidos en su nombre, con el único propósito de ser instruidos en su palabra. Ese es el único propósito, y que el Señor vaya obrando en la vida de cada uno de nosotros, que el Señor nos vaya hablando poco a poco y pues seguirle, ¿no? Ahora así como nos lo recordó ahorita nuestra hermanita Martita, así como Pedro, dejándolo todo le siguieron, y eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Y pues bueno, sin más, vamos a entrar de lleno. Tenemos ahí nuestra hojita, un título de esta semana, que es una experiencia personal con Jesús. Una experiencia personal con Jesús. Y la porción que nos toca ver esta semana es Lucas 5, del 12 al 16. Pocos versículos, pero la palabra de Dios siempre es nutrida, siempre nos nutre, siempre nos llena, siempre nos muestra lo que tiene que mostrarnos a cada uno, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el objetivo. Ahí mismo en nuestra hojita lo tenemos. Dice: manifestar la importancia de una experiencia personal con Jesús, mostrando al mismo tiempo el error de un cristianismo sin obediencia, basado únicamente en experiencias emocionales. Híjole, tiene tanto que decir este objetivo, y esta porción de la escritura. O sea, de hecho, pues está extractado de lo que está ocurriendo en estos 4 o 5 versículos. Es increíble. Muchas veces y por muchos lugares las personas se dejan se dejan llevar por las experiencias, ¿verdad? O los milagros que puede hacer el Señor. Puede hacer milagros, por supuesto, los ha hecho en nuestras vidas, pero el milagro lo vimos la semana pasada en la célula, ya lo comenté, de que el milagro hacia Pedro ya había escuchado el sermón que había dicho el Señor desde su barca hacia todos los que estaban en la playa. Después el Señor le habló directamente a Simón Pedro y le dio una instrucción, y Simón Pedro, a pesar de lo que ya comentamos ahorita, a pesar de todo que estaba en contra, obedeció. No era hora, no era el momento, no era el lugar, pero por tu palabra echaré la red, Señor. O sea, ¿verdad? Entonces obedece. Pero el milagro que presencia Pedro, después de haber escuchado su palabra, escuchado la palabra en general y después la palabra directa, es decir, cuando yo voy a la iglesia o vengo a la célula y escucho la palabra en general, pero después en mi meditación de la palabra y estar meditando en el Señor, me habla directamente a mí de una cosa, entonces tengo que obedecer. Sí, y luego después obedezco y percibo un milagro y presencio un milagro, porque ha ocurrido en nuestras vidas. Lo digo porque en la mía ha ocurrido y no dudo que en la de ustedes lo haya hecho también. Pero el milagro no es otra cosa más que evidenciarnos en quién hemos creído, en apuntar, en señalar que Él es el único digno de honra y gloria, el Señor de señores, el Dios encarnado. O sea, eso es todo lo que nos señala, ¿verdad? No debemos de quedarnos con el milagro, sino que ese milagro nos señale verdaderamente en quién hemos creído, ¿verdad? Entonces es esta parte, ¿verdad? Es esta parte, y aquí hay un contraste muy, muy fuerte. De hecho, el hermano Marcos lo mostró, ¿verdad? La diferencia o el contraste entre lo que vamos a ver hoy y lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Pero pues vamos a entrarle sin más. Continuamos. Tenemos un subtítulo ahí en cada versículo,
Y el del versículo 2 es el encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús. Lucas 5:12. Voy a leer y dice así: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús había estado, ya semanas atrás habíamos visto, digo semanas atrás, ¿verdad? Pero versículos atrás, Jesús había estado en Nazaret, en el lugar de donde se había criado. Lo quisieron despeñar, pasó por entre ellos, después se fue a Capernaum, que fue donde ocurrió lo de la semana pasada, que vimos lo de Pedro, y estaba por ahí en algunas ciudades, ¿verdad? Sucedió que estando él en una de las ciudades, dice que se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro a tierra y le rogó diciendo, él sí le dice Señor. Ocurren varias cosas con él interesantes, que se postra a tierra, lo reconoce, se le postra a tierra, le dice Señor, y luego le dice si quieres puedes limpiarme. O sea, él no tenía la menor duda de que Jesús podía hacerlo. Ya se había corrido rumores de lo que hacía, de lo que había hecho y de lo que estaba haciendo nuestro Señor. Entonces, pero también debemos de percibir que él llega con una necesidad apremiante, personal. No debemos olvidar que esta enfermedad en ese tiempo era una enfermedad muy limitante, ¿verdad? Muy que tenía a la gente de alguna manera muy restringida, apartada, marginada, podemos decirlo así. Y él tenía muchas limitaciones en el sentido de poder caminar o andar libremente. Y de hecho, el hecho de que se presentara delante de Jesús, imagínome que había gente más, o sea, eso era ya un riesgo para él, o sea, un riesgo de muerte por las leyes que se gestaban en ese momento. Era un riesgo de muerte. Pero observamos pues varias cosas, ¿verdad? Viene Jesús, obviamente por los rumores que se veían, aparentemente le reconoce, se postra delante de él y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Me llama la atención que, bueno, no me quiero adelantar, pero pues ya sabemos lo que ocurre, ya vimos, ya hemos leído la escritura y ya vimos el domingo la prédica. Pero le dice Señor, pero no le obedece como su Señor. Y nuestro Señor Jesucristo dice en su misma palabra, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces hay una diferencia muy grande ahí, ¿verdad? Y bueno, esto de que si fue salvo, si no fue salvo, es cosa que no nos compete, pero sí el Señor nos está mostrando, nos está enseñando con estos pasajes situaciones muy puntuales y muy diversas en las cuales acabamos de observar a Pedro, que como también Marco bueno, al menos yo no lo había visto, y cuando Marcos Vidal lo comentó y dije, no había observado ese detalle, que Pedro no busca que Pedro no busca a Jesús, sino que Jesús se le sube a su barca. Jesús se le sube a su barca, ¿verdad? Y prácticamente le da órdenes y él, pues ahora tú eres el capitán, o sea, para donde me digas le doy. O sea, esa actitud es la que debe de tomar un verdadero hijo de Dios. No como requisito, como evidencia que verdaderamente el Señor ha tocado tu corazón, ¿verdad? Ok. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, por favor, levanten la mano y díganme, porque yo agarro vuelo y no me para nadie. Por favor. Pero, ok.
Vamos a contestar la preguntita que está en nuestra hojita. Dice, ¿qué contraste ves entre el acercamiento del leproso a Jesús y el de Pedro en la pesca milagrosa? ¿Qué contraste vemos ahí, verdad? Sí, por un lado, el leproso es un acercamiento personal, de tú a tú. Ese es uno. Es él que en realidad quien le pide y le llama Señor por su necesidad. Exacto. En cambio, en cuanto a Pedro, están en un grupo y el Señor es quien le da la orden a él de que tire las redes en una situación que él pensaba que era insólita, pero por obediencia. Claro. Por un lado, Pedro lo obedece, el leproso recibe la bendición del Señor, pero no lo obedece al final. Exacto. Exactamente. Y aquí, para hacerlo práctico, es que Pedro pidió a Jesús que se apartara cuando ya vio el milagro y dijo, apártate de mí, no te merezco, ¿verdad? O sea, yo soy un hombre pecador. O sea, reconoció su naturaleza, pero pues ya sabemos que no fue ni su inteligencia, ni su capacidad de ver las cosas, ni nada de eso, sino que pues, el Señor le pudo mostrar, ¿verdad? O sea, el Señor tuvo misericordia y le pudo mostrar quién era él, quién era Pedro y quién era el Señor. Y en el leproso aparentemente vemos a alguien que le reconoce y viene y le pide. Pedro le pide que se aparte y el leproso le pide pues que se acerca con una necesidad y le pide que le ayude, ¿verdad? Que si quieres puedes limpiarme. Ese es el contraste que puso ahí Marcos en esta pregunta, ¿no? Y es lo que se observa, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? Hasta aquí. Gracias. Muy bien, continuamos. Son poquitos versículos. Vamos, ahí me dan a... Sí, sigue versículo 13. Hermano, ¿me ayuda con el 13? Sí, dice, entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Amén. Quiero ser limpio. Y al instante. Ok, vemos en este versículo, dice que entonces, después de todo lo que vimos que sucedió con el leproso que vino a Jesús, por sus palabras pretendemos que le reconocía como Señor, como quien era, porque le pidió, si quieres puedes limpiarme. O sea, no es si puedes, sino si quieres. De que puedes, pero falta que quieras, ¿verdad? O sea, entonces ese es el punto. Y luego dice aquí que entonces extendiéndola en la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Es decir, ocurre el milagro después de este aparente reconocimiento. Y digo aparente y lo entrecomillo, pero pues el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros por medio de lo que está escrito, ¿verdad? No por medio de lo que diga alguien, sino lo que está ahí. Y entonces viene el milagro. No es un milagro menor. Igual el milagro de la barca, de los pescados, pues era una pesca increíble que jamás se pudo haber visto. Las dos llenaron 2 barcas y las 2 casi se hundían. O sea, era un milagro que no se podía confundir con nada más que es obra de Dios. Esto de la misma manera. Difícilmente, pues más bien ahí en Israel sabían que nadie podía sanar la lepra sino Dios, nada más.
En la escritura está por ahí, vemos a Naamán, lo habíamos visto las semanas pasadas que lo mencionó Jesús por ahí cuando estaba en Nazaret, poniéndolo como ejemplo de la escritura, ¿verdad? Que había muchos leprosos, pero que a nadie había sanado sino a Naamán. Pero a Naamán no lo sanó un hombre. De hecho, él fue al profeta, y el profeta ni siquiera salió a atenderlo, nomás le mandó a un mensajero, digámoslo así, y le dijo qué hacer. Fíjate el Jordán y sumérgete 7 veces, ¿verdad? Y lo que pasó, pero de hecho cuando le manda la carta el rey al otro rey para que sane a Naamán, a su siervo, le dice, pues ¿qué piensa que soy Dios? O sea, el mismo rey de Israel le dice, ¿verdad? ¿Qué cree que soy Dios? Pues yo no puedo sanarlo de lepra, ¿cómo cree? Y lo mandó después con el profeta, ¿no? Con Eliseo, gracias. Y entonces esto, ¿no? Ellos tenían muy claro que sanar a un leproso, pues solamente Dios, era imposible, ¿no? Y cuando Jesús hace este milagro, que no es un milagro pequeño porque se estaba lleno de lepra, y dice que cuando le tocó, primero le toca y le dice, quiero, sé limpio. Dice que al instante la lepra se fue de él. La lepra se apartó de él. O sea, eso fue al instante, no fue nada de que ve y te vas a recuperar en tanto tiempo, ¿verdad? O sea, al instante limpio. Entonces, son milagros contundentes que bien el Evangelio de Juan nos indica que son señales de quién es él. Era lo que iba a ocurrir cuando el Mesías viniera, cuando el Cristo se presentara, ¿verdad? Y era lo que estaba ocurriendo. Estas señales maravillosas, ¿no? Es obvio que la gente se alborotara, pero por eso es que el objetivo nos dice que no nos confundamos, que no nos vayamos solamente con el milagro y que con eso nos quedemos, ¿verdad? Porque con quien nos debemos de quedar es con el Señor de los milagros, ¿verdad? Y seguirle, dejándolo todo seguirle, porque esa parte no es negociable para nuestro Señor y no podemos negociar con Él de ninguna manera. Nosotros pudiéramos creer que a lo mejor podemos negociar mi tiempo, mi dinero, mis relaciones, mi trabajo, pues no se puede, eso es engañarse a uno mismo, eso es todo, pero no se puede, y a Él pues no lo vamos a engañar, ¿verdad? Él es el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, y Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo da. Él todos los días nos voltea como un calcetín y sabe lo que está dentro, lo que está afuera, lo que pienso, dónde me siento, dónde voy, por qué hago tal cosa, por qué hago la otra. Y conoce las intenciones de nuestro corazón. Y es importante siempre, pues todos los días, ¿no? Presentarnos delante de Él, reconociendo lo que seguimos siendo. O sea, porque en esta carne estamos caídos, pero con su Espíritu Él nos mira diferente. Él mira a su Hijo en nosotros, porque el Espíritu de Él está en nosotros. Pero nosotros debemos hacer lo propio. Y vuelvo a decirlo en este momento, no como un requisito, sino como una evidencia de que Él está trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué destacarías del acercamiento de Jesús al leproso? Que Él muestra su soberanía, o sea, dice quiero, Que le toca. Así es. Las dos están muy bien. O sea, primero se quiere, ¿verdad? O sea, si bien sí, lo que sí le preguntó bien el leproso es esa parte, ¿no? Es si quieres puedes limpiar, o sea, pero es si quieres, para empezar. Y luego después le toca primero, antes de. Déjame que lo pudo haber sanado sin tocarlo, ¿sí o no? Sí. Pues sabemos que por supuesto, pero le toca y le dice, sé limpio, ¿verdad? Sí. Aparte también el valor, porque ellos no podían acercarse a las personas. Así es. Tenían prohibido por la ley. Exactamente. Y arriesgaba su vida. Ahora, él estaba en una
circunstancia muy desfavorable, lo sabemos. Y el hombre cuando se siente acorralado y no tiene otra salida, pues ya no le importa jugarse su última carta. No estoy minimizando, ni quiero poner en un lado o ponerlo o haciendo un juicio de leproso. No soy yo quien pueda hacer un juicio. Lo que estamos haciendo es leyendo la escritura y observando lo que está ocurriendo y lo que nuestro Señor nos quiere enseñar ahí. Si fue salvo o no fue salvo, pues eso no me corresponde ni a mí ni a ninguno de nosotros. Si el Señor a última hora lo quiso salvar, pues ¿cómo te lo explico? O sea, a lo mejor ya no lo toparemos, a lo mejor no, pero eso es soberanía de papá, ¿verdad? Y entonces lo único que vemos es qué nos quiere enseñar el Señor, qué nos quiere enseñar aquí. Y hasta cierto punto también una manifestación de fe de parte del leproso. Así es, aunque como quiera lo que comenté ahorita, por eso lo comenté, ¿verdad? Cuando uno está en una situación de necesidad, pues pones en riesgo muchas cosas y aunque puedas aparentar fe, ¿verdad? Lo digo porque pudo haber sido, pero yo no lo sé, ¿verdad? Pero pudo haber sido. Lo que sí me muestra más adelante, que apenas lo vamos a ver, es su desobediencia, ¿verdad? Sí. Ahí, eso es lo que nos muestra a todos y eso es lo que el Señor nos va a hablar, ¿verdad? Bueno, sí. Adelante. Y a la vez, ahorita que están hablando de esto, lo pienso en mí, o sea, sigo siendo desobediente, yo. O sea, el Señor, creo, o sea, con todo mi corazón se ha revelado mi vida y me ha mostrado mi condición y quién es Él. Y aún así, sigo cayendo. Claro, si te hace sentir mejor, yo también. Y otra cosa que yo aprendí de esto es que muchas veces le pedimos a Dios por esto, por lo otro, y cuando nos llega, sabemos qué fue lo que el Señor le pidió al leproso que hiciera, que fueran los sacerdotes y manifestaran el milagro. Pero muchas veces cuando logramos lo que deseamos, celebramos nuestra propia carne como que fue nuestro éxito y no utilizamos ese milagro que Dios nos ha dado en nuestra vida, o ese éxito o esa petición, como una manifestación de su obra, como un testimonio. Y quizás Dios lo que quisiera es que en vez de nosotros celebrarlo como nuestro logro, que sea testimonio de su obra en nosotros. Por eso esto no se trata, los comentarios estuvieron excelentes y por eso esto no se trata de infalibilidad, se trata de presentarte delante de Él tal y como eres, con sinceridad y con honestidad delante de Él. Delante de Él no se puede presentar uno de otra manera, ¿verdad? Porque uno cree presentarse, pero pues Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Entonces, pues, ¿de qué sirve que te presentes sinceramente cuando no lo eres? Pues no sirve de nada, ¿verdad? Pues Él conoce todo. Pero sí, esta parte, de hecho, el devocional de la mañana fue una parte de esta situación. Saltó una pregunta de una de mis hijas y dijo, bueno, papá, pero si él sabía que le iba a desobedecer y con esa desobediencia, porque ahorita vamos a leer un poquito de Marcos, le impidió que ella entrara libremente a las ciudades. Digo, mija, o sea, el Señor todo lo tiene presupuestado y Él fue a la cruz por mí, sabiendo que yo le iba a seguir desobedeciendo. Entonces, eso es lo que comenta ahorita John. Y ese es el punto, pero vuelvo a lo mismo, no se trata de ser infalible, porque nadie lo es. Se trata de presentarte todos los días, aquí estoy, Señor, y pidiendo perdón cuando la hemos regado y clamando por misericordia. ¿Por qué creen que sus misericordias se renuevan cada mañana? O sea, ¿por qué? Porque lo íbamos a necesitar. Porque lo íbamos a necesitar. Por eso es que no es cuestión de juicio esta parte de la Escritura. Si va a haber un juicio, una vez dijo el pastor Gilberto esto, el Señor nos dio la capacidad de juicio
pero no para otros, sino para mí, para poder tener la capacidad de juzgarme a mí, de tener esa capacidad de saber si sí estoy o no estoy siendo íntegro con mi Señor, ¿no? Esa es la parte. Pero bueno, en toda la Escritura es enseñable. O sea, el Señor nos está enseñando cosas. No nos pone los versículos de los fariseos cuando el Señor los reprende y les dice hijos del demonio. No nos da eso para sacar el dedo y juzgarlos, sino para que nos estudiemos a ver si no hay algo en nosotros, ¿verdad? O sea, entonces esa parte es la que no debemos de perder, ¿verdad? De que la palabra de Dios está para es un espejo para reflejarme a mí y ver si verdaderamente estoy caminando con el Señor o no, en qué le estoy fallando, en qué el Señor me pide que me acerque más a Él, qué es lo que Él quiere de mí, ¿no? Cada día y en alguna circunstancia, en otra, en algún camino, en otro, ¿verdad? Hay diversos. Dice, ¿cuál crees que era el mayor temor del leproso? Que no quisiera. Exacto, que no quisiera perdonar, que no quisiera a sanarle, ¿no? Porque le dijo, si quieres puedes limpiarle. Tú imagínate, claro, no está aquí, ¿verdad? Pero sí, imagínate, o sea, todo el entorno. Y si Jesús no hubiese querido sanarle, hubiera quedado expuesto ante toda la gente que estaba ahí, sabiendo que había infringido la ley, y lo siguiente lo que seguiría sería pues enjuiciarlo con piedras, ¿verdad? Y matarlo, ¿verdad? Por lo que la infracción que estaba cometiendo, ¿no? En ese momento. Entonces, ese era un gran temor, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pero pues el Señor en su misericordia lo limpió, lo tocó y lo limpió. Y lo limpió al instante, con un milagro como lo sabe hacer nuestro Creador, ¿verdad? Sin dudas, ahí está, limpio, ¿verdad? Ahora te toca a ti, Juan de Dios, responder. Ya te limpié. Ahora te toca a ti. Te voy a dar unas instrucciones, y es lo que vamos a ver. Y que el Señor nos hable, ¿verdad? 14, versículo 14. John, ¿me ayudas con el 14? Claro. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Amén, gracias. Bueno, dice aquí que él le mandó. ¿Quién le mandó? Jesús, ¿verdad? Que no le dijese a nadie, no le digas a nadie, que ya te sané, no le digas a nadie, sino lo que vas a hacer es esto. Vas a mostrarte al sacerdote y vas a ofrecer por tu purificación, porque ya estás limpio, pero hay que hacerlo ahora, el rito que ellos tenían que hacerlo, ¿verdad? Según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Esto era muy importante, porque Jesús estaba mostrando las señales al pueblo, que Él era el Mesías, que Él era el que esperaban, que Él era el ungido de Dios, que Él era Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Y esas señales las estaba dando. Entonces, aquí para testimonio al sacerdote y a los que estuviesen ahí, o a los sacerdotes, o al que fueran a hacer este ofrecimiento de purificación para el leproso, pues se iban a dar cuenta cómo que el leproso está limpio. Y oye, ¿cómo se hace esto? Nunca lo hemos hecho. Pues vamos a echarnos un clavado a la Escritura, ¿verdad? A ver qué dice, ¿verdad? Y entonces esta parte está en Levítico 14. Vamos a ir ahí del 1 al 32. Es todo un ritual, ¿verdad? Toda una esta parte de la purificación de un leproso. Había muchas instrucciones que hacer con sangre de animales y ciertas cosas que había que hacer, ¿verdad? Entonces, al ellos empezar a hacer esto que jamás habían hecho por un leproso limpio, pues les iba a apuntar a que algo está pasando. ¿Quién te limpió? ¿Verdad? Pues me limpió el único que puede limpiarme, ¿verdad?
Y entonces eso iba a ser para testimonio a ellos, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir viendo qué fue lo que pasó, ¿verdad? Dice ahí la preguntita, dice, el leproso fue sanado por Jesús, pero le obedeció. La pregunta está aquí, aunque aquí no nos muestra nada, pero ahorita vamos a ir por ahí a Mateo, yo creo a Marcos 40 al 45. Ahorita vamos ahí es donde está más claramente la escritura mostrando. De hecho, vamos a leerlo de una vez. Es Mateo 1, del 40 al 45. Dije Mateo 1, ¿verdad? Sí, sí. ¿Pero es Mateo o Marcos? Se me hace que es Marcos. Marcos. Es Marcos, gracias. Sí. Los tengo juntos. No, así está bien, nada más que me equivoqué Yo yo. lo tengo. Es Marcos 1, perdónenme. Si ya lo tienen, Sí, ¿no? sí. Del 40 al 45. Ayúdenos, por favor. Dice, vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiar. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le pidió luego. Y le dijo, y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amén, gracias. Así que aquí sí, muy claramente dice, pues muchas cosas que dice aquí Lucas, pero añade esta parte de la desobediencia, ¿verdad? Y me llama la atención que ahí en el Marcos 1:41 dice, y Jesús teniendo misericordia de él. O sea, Jesús tuvo misericordia de él y por eso es que lo limpia. Dice, de él extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y luego después en el 43 es donde dice, entonces le encargó rigurosamente. Le dijo, Juanito, o sea, ya te limpié, ¿verdad? Pero te encargo rigurosamente que no le digas a nadie, sino que de lo contrario vayas y te presentes a los sacerdotes y hagas lo que tienes que hacer, ofrecer lo que tengas que ofrecer para tu purificación, pero ahí con ellos, ¿verdad? Y esto va a servir para testimonio a ellos. Y aquí nos añade el 45 que dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho. O sea, no nomás lo dijo, sino lo dijo mucho, lo empezó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Es decir, pues, o sea, de alguna manera, si lo puedo llamar así, ya lo dije desde el principio que Jesús tenía todo presupuestado, pero de alguna manera entorpeció el movimiento que tenía Jesús, la facilidad que tenía Jesús de entrar y enseñar, porque lo veníamos viendo desde el principio que él entraba a la sinagoga. En Nazaret fue a la sinagoga, en Capernaum en la sinagoga, y entraba en las ciudades en la sinagoga, pero ahora después de esto pues se había limitado esa parte. Pero nuestro Señor siempre, todos nuestros errores y todas nuestras chafeces y todas nuestras fallas, Él siempre las convierte para bien, ¿verdad? O sea, Él tiene esa capacidad de alguna falla mía convertirla para bien, ¿verdad? Pero bueno, aquí está pasando esto es lo que está pasando hasta el momento, y esa fue la preguntita que pues, ya podríamos contestar, ¿no? El leproso fue sanado por Jesús, pero ¿le obedeció? La respuesta es, pues definitivamente no, ¿verdad? Está plasmado en la escritura que no le obedeció.
¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario al respecto de esto? Todo bien, continuamos. Versículos 15 y 16. Por acá, Monse, ¿me ayuda con los versículos? Sí. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén, gracias. Muy bien. Pues bueno, nuestro Señor ya en esta parte de pues de este relato nos dice que su fama se extendía más y más, o sea, con toda esta divulgación del leproso, digámoslo así, pues sí, de alguna manera le bloqueó algún movimiento, pero la fama de él se extendía más y más. Y dice que se reunía mucha gente para oírle, y esto es interesante, ¿verdad? Y para que le sanase. Pues es obvio, todos los que tenían necesidades venían a él, ¿verdad? Si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo y de alguna manera tuviéramos una necesidad, pues al oír de él con una necesidad, pues fuéramos también por nuestras necesidades, ¿verdad? Me atrevo a decir, a lo mejor no es en todos los casos, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros cuando venimos a él, venimos por una necesidad, por algo que está pasando en nuestras vidas y que o no entendemos, o algo que nos está taladrando en nuestros pensamientos, o simple y sencillamente problemas ya directos de salud, de convivencia familiar, de lo que tú quieras, gustes y mandes, ¿no? Pero el Señor pues nos da libertad de todas estas cosas, y el Señor puede libertarnos del pecado como solo Él lo sabe hacer. Dice la preguntita ahí, dice, ¿qué consecuencia tuvo que la fama de Jesús se difundiera? Y vienen dos rayitas ahí. Pues, Que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Dice que el ministerio de Jesús se vio entorpecido. Es correcto, correcto, porque ya no podía entrar abiertamente a la ciudad. Y la B, podríamos decir que la gente acudía masivamente a él, pues para sanidad y también para oírle, porque así es como dice la Escritura, ¿verdad? Para oírle, pero pues para sanidad también. Y como ya hemos visto en otros evangelios que hemos estudiado, ¿verdad? Gracias al Señor, podemos observar que nuestro Señor Jesucristo tiene misericordia y compasión de la gente, de toda la multitud, ¿verdad? Pero no a todos se manifestó directamente su salvación, sino de pocos. Y yo creo en mi corazón que a lo mejor, digo, eso es lo que yo creo en mi corazón, es algo muy personal, que esta parte a lo mejor no era de que a los que no y a los que sí, sino que ver como que pues la mayoría no será salvo, el rebaño del Señor es pequeño, o sea, digo, en comparación de toda la humanidad, ¿verdad?, que ha existido, pocos son los que entran en el camino del Señor, lo declara la Escritura. Hay un versículo que cita por ahí que si los hijos de Dios fuesen como la arena del mar, que solo el remanente sería salvo. O sea, es tremendamente, es un porcentaje pequeño, y creo que eso es parte de lo que nos muestra esta enseñanza, ¿no? O sea, digo, no solo esta, sino el evangelio en contexto completo, ¿verdad? Porque a muchos se les manifiesta directamente, ¿verdad? Que, por ejemplo, se me viene a la mente la mujer de flujo, ¿verdad? Y ella misma dice, si tan solo tocare su manto, seré salva. O sea, habla de salvación. Y el Señor le dice, has quedado salva, ¿verdad? O sea, has sido salva de tu azote y todo. Entonces, esas partes, se me viene también en la mente
cita que tuvo con la mujer de Samaria, que le declaró directamente quién era él, o sea, directamente le dijo que él era el Mesías, o sea, a pocos les dijo eso, ¿verdad? Y todo eso, pues bueno, son chispazos que el Señor nos está enseñando, que si no se te revela, pues no vas a saber quién es verdaderamente, y por eso pues lo crucificaron, ¿no? Por no conocer la visitación de tu Señor, ¿no? Lo declara la Escritura. Y pues bueno, ahí está, ¿verdad? No sé si alguien tenga preguntas, dudas, comentarios. Nos falta otra preguntita ahí. Dice, ¿por qué Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba? Porque su ministerio se alimentaba de sus momentos a solas con el Padre. Sí, porque él tenía que orar, ¿no? Ahora, esto también pues lo reflexionamos, ¿no? Yo les pregunto directamente aquí a ustedes, ¿verdad? O sea, estamos viendo que el Señor se apartaba a lugares desiertos y oraba. Puede ser muy cuidadoso con la pregunta, ¿verdad? Pero creo que el Señor nos va a hablar. Jesús tenía que orar siendo quien era. Sí, para estar en comunión con el Padre. Bueno, por supuesto, ¿verdad? Pero eso, más que tenía que hacerlo, pienso yo que era una enseñanza de cómo nos muestra a nosotros esa relación con el Padre, porque Él mismo era Dios. Obviamente vino como hijo, eso es algo que no lo vamos a poder, ¿verdad? Conjugar en nuestra mente, eso es obvio. Pero Él era Dios. Él nos está enseñando el camino al Padre. Por supuesto, vino como hijo, y como hijo sufrió la cruz, y como hijo le clamó al Padre y pidió y sudó sangre. ¿Sí? Y cuando sus discípulos dijo, ayúdenme a orar, ¿ya? Se fue a orar al Getsemaní. Y el Señor estaba angustiado, sudando sangre, ¿sí? Y clamándole al Padre que pasara de él esa copa. Eso, pues, por supuesto que eso es real, o sea, por supuesto que eso ocurrió. No estoy diciendo lo contrario, pero esa es enseñanza. Viene y ve a sus discípulos dormidos, pero no has podido ni una hora orar. Y luego nos deja una enseñanza y otra ahí. ¿Por qué tenemos que orar? Porque el espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Por eso tenemos que estar orando. Por eso tenemos que estar en comunión con el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos está mostrando cómo ir al Padre, ¿verdad? Cómo orar, cómo clamar, cómo pedir. Vienen unas preguntitas ahí, sección de preguntas personales. Estas son personales para reflexión. Y pues las voy a leer, pero pues no es necesario que las respondan al aire, ¿verdad? Cada quien ya las responde. Dice, ¿puedes identificar tu momento antes y después de Cristo? Personalmente, ¿verdad? Tu momento, o sea. Después nos dice ahí, ¿sabes quién serías hoy sin Cristo? Uf, yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Así es. ¿Qué es más importante? ¿La experiencia personal con Cristo o la obediencia? Hay una antes, perdón. Oh, sí. ¿Cómo es mi acercamiento a los no creyentes? Oh, ¿y cuál me brinqué? ¿Cuál es mi acercamiento a los no creyentes? O sea, estoy dispuesto y disponible para todo aquel que no conoce al Señor y mostrarle quién me ha sacado de donde convivía yo, de donde me revolcaba yo. O sea,
esa es nuestra tarea, mostrarle quién nos ha sacado, quién ha roto la cadena que nos acechaba del pecado, ¿verdad? Y pues esa es nuestra tarea, mostrarle al mundo quién es Él, quién es nuestro Señor, ¿verdad? Esa es la tarea que nos dejó nuestro Señor una vez resucitado y diciendo estas palabras, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y vaya que lo dijo después de resucitado, así que habría alguien que podría decirle que no. O sea, que no se le había dado toda la potestad. Por supuesto que sí. Lo estaba manifestando tal y como era, ¿no? Y entonces esa enseñanza, ese camino nos dejó. Entonces, pues, por tanto, por esto que se me ha sido entregado, y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Y esa es nuestra tarea. Mostrarle al mundo quién es Él y lo que hizo por nosotros, ¿no? Siguiente preguntita, y ahora sí, ¿qué es más importante, la experiencia personal con Cristo o la obediencia a Cristo? Claro, la experiencia debe ser maravillosa, ¿no? Y creo que pues la hemos tenido de una u otra manera, unos de una manera, otros de otra, y es hermosa, pero no debemos de quedarnos abrazados con la experiencia de nuestro Señor, sino que manifestar en obediencia lo que Él nos indica, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tiene un cristianismo basado únicamente en la experiencia sin obediencia? ¡Wow! ¿Qué consecuencias tiene, verdad? Es como efímero. Emocional. Sí, Emocional. sí, definitivamente efímero, porque pues, o sea, y pues me gustó la respuesta, porque a lo mejor vas a ser salvo, porque ya vimos que no hay quien saque el 100 aquí, ni en ningún lado. Pero qué triste es que tú no puedas tener esa convicción porque el Espíritu nos confirma si somos hijos o no. Está declarado en Romanos 7, ¿no? Romanos 8. Que el Espíritu nos confirma en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, es hijo de Dios y no otro. ¿Verdad? Entonces ese es el punto. Exactamente, vuelve la obediencia a manifestarse. Y ese es el punto. El pastor Heriberto dijo una salvación incierta, y pues coincido, ¿no? O sea, aunque no podemos juzgar, pero es una salvación incierta. O sea, no saber si verdaderamente, no tener esa certeza si verdaderamente eres o no. Y hablo de alguien que está en desobediencia continua, ¿verdad? O sea, digo, sabiendo que el Señor dice no hagas esto y lo haces, pues, o sea, ahora sí que hay un punto ahí, hay una línea, ¿verdad? Yo entiendo que hay cosas no reveladas. A algunos hermanos no se les habrá revelado alguna cosa u otra, y eso solo el Señor y Él lo sabrán, ¿verdad? Pero en las que sí nos ha revelado, pues obedecer, ¿verdad? O sea, ahora hay cosas en las que el Señor nos revela y le desobedecemos, pues a lo mejor sí, pero ya lo sabemos y estamos en constante oración pidiéndole y clamándole al Señor que nos ayude a obedecer, que nos ayude a dar ese paso, que nos ayude a seguir ese camino difícil que a lo mejor de alguna manera se le hace a uno u otro, pero estás en constante comunión con Él contristado, ¿verdad? No andas haciéndolo y andas como que si pues no pasara nada. Son cosas muy diferentes, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas antes de continuar con las últimas? Creo que ya nos queda solo la última, ¿verdad? Sí. ¿Qué importancia tiene apartarme de manera sistemática para buscar a Dios en oración? ¿Qué importancia tiene apartarme de manera sistemática para buscar a Dios? Es decir, en oración, ¿verdad? O sea, es decir, ¿qué importancia tiene que estés orando? Y dice sistemática, es decir, constantemente, ¿verdad? O sea, ¿qué importancia le ven, hermano? Pues mucha. O sea, no podríamos, o sea, estar viviendo sin estar en comunión con el Señor, ¿no? O sea,
y debemos estar en comunión constante, porque nuestra carne nos va a estirar hacia otra parte y el espíritu, con la conexión en oración hacia el Padre, pues eso nos va a tener en una línea y sujetos y llevados, ¿verdad? por medio del espíritu. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, algo que quisieran agregar.